está también el hecho de que yo estoy en la gestión, en ese momento, llevando Veranos de la Villa. Y entonces nos conmociona el hecho de que después de Accions, Fura dels Baus va a desaparecer. Entonces yo me pongo en comunicación con Guillermo y le digo, oye Guillermo, ¿qué es esto? Pues sí, no, Andreu Morte me dice que esto tal, les recuperamos y programamos en los Veranos de la Villa algo. Dice, bueno, oye, que venga Andreu Morte. Viene Andreu Morte a Madrid y entonces decimos, bueno, ¿dónde se puede hacer un espectáculo? Y entonces le sugiero a Guillermo, oye, la funeraria de Galileo, venga, pues vamos a llevarle a la funeraria a Morte. Y ahí se hizo Suz o Suz. Viene de que yo hablo con Guillermo, y entonces le digo, oye, quiero hacer esto, una obra sobre Lope de Aguirre, y querría hacerlo con alguien del País Vasco. Entonces, Guillermo y yo nos ponemos en contacto con el gobierno vasco, y entonces el gobierno vasco ve un poco, cultura del gobierno vasco, ve el proyecto y yo digo, ¿con qué grupo se puede hacer? Y ellos designan a Geroa. Entonces yo me pongo en contacto con Geroa. En Geroa está Obregón, pero también hay un genio que es Jesús Cimarro, que es el productor, con 19 años, 19-20 años. Entonces a Cimarro aquello le emociona, y entonces decide incluso crear una sociedad anónima con los actores y demás para este proyecto. Entonces hay un determinado momento en que se dice, bueno, ¿quién va a dirigir esto? Malonda había tenido relación con el grupo y se dice Malonda. Entonces, bueno, yo tengo más o menos diseñados los personajes que tienen que jugar y se hace un casting en el País Vasco a ver quiénes pueden hacer esos papeles. Se hace ese casting y a continuación yo empiezo a elaborar un boceto, un texto, de acuerdo con los actores que tengo, porque también ahí la situación es, en el País Vasco era difícil en ese momento más que nunca, porque este grupo pertenecía a la órbita del Partido Comunista de Euskadi, o sea, eran constitucionalistas. Entonces, bueno, yo podía plantear esa lucha entre la violencia y la no violencia a través de Lope de Aguirre y su hija doña Elvira. Y entonces, pues bueno, ahí lo planteamos, escribo un primer boceto, entonces parece bien, se asume por parte del grupo, se asume por parte de Malonda también, y ahí vamos progresando. Y entonces ahí el problema que tenemos es que muchas veces algunos, claro, era la etapa dura de ETA, y entonces algunos de los actores decían, oye, yo esa palabra no la puedo decir en mi pueblo. Bueno, el grupo era fundamentalmente de Durango, aunque había gente de Vitoria, de esto tal. Y entonces, pues, bueno, oye, no puedes decir esa palabra, pero estar de acuerdo con el concepto. Y entonces, pues, se hicieron hasta una decena de versiones, hasta la final. Entonces se hicieron preestrenos, y luego se presentó en el Festival de Sitges. Ganó el premio a la mejor obra y ganó el premio a la mejor representación. Pero alguien dijo, pero esto ya está estrenado en el propio Durango, y quitaron el premio a la mejor producción y me dejaron con el premio al mejor autor. Luego, bueno, esto era una coproducción, indudablemente, gobierno vasco con el Centro de Nuevas Tendencias. Entonces, y salió, pues bueno, esa tragedia que para alguna gente, pues, de Cataluña, sobre todo en Sitges, dice, bueno, es la primera tragedia vasca, etcétera, etcétera. Luego, Cimarro, indudablemente, pues, que dominaba, digamos, la gestión y la distribución,
la distribuyó durante 2 años por España y la llevó a Nueva York. Fue premiada en Nueva York también. Bueno, en el País Vasco le dieron el premio Ercilla a la compañía, tal. O sea, esta es la historia. Entonces, pues, y aquí en Madrid, pues se estrenó en Veranos de la Villa, en Matadero, y en Bilbao, en el Ayala, me dicen, Ignacio, viene gente hoy de Euskadi Norte. Entonces era un grupo de 4 personas, y al acabar pues se me acercaron, que querían saludarme, y uno, el líder, me abraza, se me pone a llorar y dice, eskerrik asko. Entonces, en ese duelo de violencia y paz, ¿no?, que era la obra. El segundo montaje con Geroa fue Durango, un sueño, sobre los herejes de Durango, la herejía de Alfonso de Mella. Y luego, pues bueno, pues ahí he seguido, indudablemente, con hasta 10 obras sobre el tema de la violencia en el País Vasco, ¿no? Ahí está esa progresión, digamos, en la escritura, a partir de Doña Elvira, ¿no? Durango, un sueño, pues también es una utopía para muchos. Se comenzó en aquel momento de 1439, sitúo yo esa rebelión, rebelión de el hijo del embajador de Castilla en el Vaticano, que decide exclaustrar a monjas en su lugar de origen, Durango, y repartir tierras. Entonces, ahí pues abunda un poco que el milenarismo vasco pues comienza ahí, ¿no? Entonces, a continuación, el siguiente paso, yo quiero hacer una obra sobre Ignacio Ellacuría, al que han asesinado con otros jesuitas en El Salvador. Y entonces, pues tomando unas copas con Pachi Bisquer, que había hecho Tasio, etcétera, etcétera, y que, por otra parte, Pachi Bisquer había pertenecido a la organización, había estado preso en la cárcel de Segovia, participó en la fuga de Segovia, y también en esa fuga de Segovia había un personaje que es Ángel Amigo, que estudió conmigo periodismo en Navarra, por otra parte, y que se dedicó al cine y produjo La fuga de Segovia. Y entonces, pues Pachi era uno de los actores. Es decir, él había pasado de la militancia en ETA al mundo artístico, y también políticamente pues pasó a Euskadiko Ezkerra y tal. Y entonces me dice, oye, yo quiero hacer esta función de Ignacio Ellacuría. Y entonces digo, oye, nos reunimos unos días, me cuentas tu vida, y vamos a ello. Esto lo hacía con todos los actores de Geroa, de esto tal, para que el texto se acoplara a lo que pudiesen decir, y lo que a mí me interesaba decir también, ¿no? Entonces hablo con Pachi Bisquer, grabo aproximadamente pues unas 12 horas de su vida, y de repente me encuentro con algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Entonces, que él era hijo de su madre, ¿verdad? Pero su padre pues era su propio abuelo. Su madre, hay un determinado momento en que se marcha de casa, en algún momento quiere retomar su madre la relación con él, y él se marcha al monte con un amigo. Y entonces ahí tiene la prefiguración un poco un pirguín, de montar en un betisu, en un torito pequeño. Los primeros toros que fueron a América fueron por un cuñado de Hernán Cortés, unos toritos navarros pequeños, los carriquiri, han heredado esa fisonomía, ¿no? Y entonces él sueña con los betisus, en el que monta un betisa, a la manera del pirguín. Y entonces, pues bueno, pues ahí yo le dije en un determinado momento, oye, muy bien lo de Ellacuría, vamos a contarlo, pero vamos a contar tu vida. ¿Qué es eso? En una circunstancia, estrenada la obra en San Sebastián, a las 2 de la mañana me llama, yo estoy en Madrid, digo, oye, ¿qué pasa?
¿Ha ocurrido algo? ¿Te ha pasado algo? Porque a él le habían puesto una diana en su casa, por otra parte. Entonces digo, no, es que hoy he acabado la función, he ido a mi camerino, en la obra decía que nunca le había dado un beso a su madre. Entonces, bueno, va al camerino, alguien llama, es su madre, le abraza, le da un beso y se marcha. Entonces, es decir, para él también fue una auténtica anagnórisis, ¿no? Un reencuentro consigo mismo y con su pasado. Y para los espectadores, pues yo creo que en muchos casos, pues sí, fue una catarsis. Significativamente, tanto Betizu como Durango un sueño había doble versión, en euskera y en castellano. Y el Centro de Nuevas Tendencias se pusieron las dos versiones. Yo creo que por primera vez dos obras se hicieron en euskera y castellano, en Madrid. No, este fue el gran acierto del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, ¿no? Es decir, que cuando Garrido decide, es el primer director, bueno, el fundador del centro del INAEM, del Instituto Nacional de Enseñanza de Artes Escénicas, entonces, y le encomienda, Garrido le encomienda, se encuentran en Sitges. Esta es la historia que supongo que la ha contado Guillermo, ¿no? Se encuentran en Sitges en el festival, y de repente Garrido le dice, oye, ¿puedes pensar en hacer alguna cosa? Al propio tiempo, Guillermo tenía la posibilidad de hacer una ayudantía en Alemania con uno de los gurús alemanes, y en 2 días decide afrontar el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, además que él quiso que ese título se hiciera así, para fusión de todas las artes, fusión de todas las artes. Esto es algo muy importante, que ahí estuvo la danza, estuvo la ópera, estuvo el teatro y sobre todo la mixtura entre todas, la mixtura entre todos. Y luego también pues esa apertura a las nacionalidades de España. Entonces, yo creo que ahí, bueno, y también al mundo internacional también. Es decir, que el experimento de esos 9-10 años de Guillermo fue verdaderamente fantástico. Entonces, y la experiencia que hizo con Euskadi a través de Geroa, creo que es un modelo de lo que tendría que haberse seguido haciendo. Tuve una atalaya verdaderamente formidable, porque estaba llevando en Diario 16 a partir del año 80 el suplemento cultural Disidencias, que ha sido el suplemento cultural más abierto que se ha hecho en España. Miguel Narros, del cual había sido yo alumno en el Teatro Estudio de Madrid, le nombran director del Español, y me dice, Ignacio, ¿te vendrías de director adjunto? Y entonces estuve con Miguel en esa conmemoración de los 50 años del estreno de Yerma en el Español, que fue verdaderamente un acontecimiento, ¿no? Desde el estreno, dirigida por José Carlos Plaza, de la Casa Bernardalba, hasta una semana verdaderamente magnífica de sesiones en donde se recorrió la música de la generación del 27, todo, los sonetos del amor oscuro de Federico, y una gran sesión al final en donde intervinieron desde Lola Flores a Ana Belén, y esas retransmitidas por Televisión Española, por el segundo canal, verdaderamente formidable, ¿no? Bueno, yo tenía esa perspectiva, indudablemente, aparte de como autor, pues bueno, estaba haciendo pues mis obras, ¿no? Entonces, pues sí, vi verdaderamente pues muy claro lo que Garrido y Guillermo pues querían hacer, y desde luego después de haber pasado una circunstancia política pues
muy compleja, como fue el tardofranquismo, en donde se impuso absolutamente la censura. Entonces, ahí precisamente yo he identificado un poco a esa generación de la transición como la generación del 82, porque indudablemente en el 82 se produce esa llegada del Partido Socialista al poder y, digamos, el acabamiento de la censura en el 82. Aunque Alfonso Guerra me dice, bueno, 82, 83, 84, porque yo estuve hasta el 84, 85, por la jurisdicción militar con el tema del crimen de Cuenca, de Pilar de Miró. Es decir, que la censura tardó todavía en desaparecer, pero de cualquier forma, sí, como bien apuntabas, pues bueno, hay una generación que empezamos a escribir en libertad, sabiendo que no nos van a censurar. Otra cosa es que nosotros nos censuremos, que tal vez en los últimos tiempos estamos entrando a través de lo correcto en una especie de autocensura. Y las nuevas generaciones pues están precisamente un poco en esa vertiente, tanto desde los contenidos, aunque menos, pero sí en las formas. Bueno, ahí hay dos factores importantes, ¿no? Desaparece ese elemento aglutinador que podría significar hacia el futuro el que se estableciera un pacto de Estado por la cultura, ¿no? Es decir, que un ente como el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas formaría parte de ese concepto del pacto por la cultura en el Estado, ¿no? No hubo un pacto de Estado por la cultura, y lo sigue sin haber. Entonces, bueno, desde diversas instancias, pues bueno, desde el Festival de Otoño, etcétera, etcétera, pues se hizo la relación con el Teatro Internacional, desde el Centro Dramático Nacional ha habido intentos por parte de unos directores y por parte de otros no. Es decir, que no ha habido, digamos, un concepto para llevar adelante. Es decir, que Ernesto Caballero ha hecho un esfuerzo descomunal en su mandato de dar juego a escritores, de dar juego a gentes de la investigación del teatro, de grupos de fuera, captación, del elemento internacional también. Entonces, pero ahí yo creo que le ha faltado también, le ha faltado pulmón al propio Centro Dramático Nacional, que tendría que haber sido un poco, pues bueno, esa ampliación del Centro Nacional de Nuevas Tendencias. Podía haber sido perfectamente, ¿no? Uno tiene como paradigma la Comédie Française. Su propio sello es una especie de donut, en la zona de la masa dice Comédie Française, pero en el centro una fecha, 1680, un año antes de la muerte de Calderón, y subsiste con 3 espacios, dobles y triples programaciones, entonces algo imprescindible cuando se va por París y nos interesa el teatro, indudablemente. Entonces, independientemente, ahí yo recuerdo, pues bueno, la frase de, sea verdad o no, la frase de Mitterrand, cuando de repente llega al poder y le preguntan, ¿Jack Lang va a ser el próximo ministro de Cultura? Y dice, independientemente de que Jack Lang vaya a ser el próximo ministro de Cultura, todos mis ministros van a ser de Cultura y yo el primero. Y yo el primero. Entonces, claro, esto es una tradición, eso es continuidad. Eso es continuidad. Éramos una generación, hombre, de autodidactas, de alguna forma, que veníamos del teatro aficionado, del teatro independiente, del teatro universitario, que estaba muy boyante, por otra parte, estaba muy boyante. Nos encontramos con ese momento difícil de tener libertad, a la hora de escribir. Entonces, y ahí asimilar todo lo del pasado, es decir, que una de las figuras que nos fascinaba y nos sigue fascinando es indudablemente Valle-Inclán, con Luces de Bohemia. A nosotros la literatura la literatura dramática de Valle-Inclán nos conmocionó,
absolutamente. Y entonces dices, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué escribir? Indudablemente en libertad, y pegados al terreno. Y pegados al terreno. Digamos que todos los autores de esta generación del 92, de la generación de la transición, somos bastante realistas. Hay elementos fantásticos, indudablemente. Hablábamos de el Betisu, y de repente ese elemento un poco a lo Pirguín, etcétera, etcétera. Es decir, que no hemos huido de nada, ¿no? Pero indudablemente ahí un elemento importante era la recuperación del pasado. Se trataba de apertura, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, pues Guillermo Heras yo creo que fue muy importante en esa recuperación con, yo diría, con dos montajes. Uno es indudablemente Nosferatu y otro La risa en los huesos. Dos montajes, Nosferatu y La risa en los huesos. Nosferatu, de Paco Nieva, con Pelo de tormenta, que luego hizo un montaje estupendo, Juan Carlos Pérez de la Fuente, quizás sean sus dos obras sustanciales más teatrales de Paco Nieva, ¿no? Y entonces Nosferatu era una visión hacia el mundo, que casi nos llevaba a Murnau y su universo cinematográfico, ¿no? Y por otra parte, en Pelo de tormenta era la visión hacia el interior, hacia las entrañas de España, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa recuperación por parte de autores fue muy importante, y que precisamente Guillermo Heras recuperara a ese Paco Nieva, pues fue fundamental. Luego, indudablemente, también a Las risas en los huesos, de Bergamín. Entonces, ahí fue muy importante. Guillermo había estudiado en la Escuela de Arte Dramático, y ahí tuvimos un gran profesor y un gran maestro que fue Ricardo Domenech, que fue el que convenció a Guillermo de que montara La risa en los huesos. Y precisamente se hizo con ese baluarte enorme de los alumnos de la propia escuela. No ha habido una política de Estado cultural, y con relación al teatro, pues también han sido unas acciones pues muy parciales. Este es un momento pues muy delicado, que estamos muy bien, todos en general, muy bien en el cómo, es decir, que indudablemente hay en este momento cámaras de cine que pueden perfectamente trabajar en Hollywood, actores que pueden trabajar en Hollywood, entonces, bueno, guionistas, tal, o sea, es decir, que y se consiguen Oscars, tal, es decir, estamos muy bien en el cómo, flojos en el qué. El gran éxito, olvidemos los fracasos que son coyunturales y de circunstancias, independientemente de que el gran fracaso es haberlo eliminado, ¿verdad? Pero de cualquier forma, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias fue el gran vivero del teatro de hoy. Entonces, ahí habéis estado todas las generaciones posteriores, las más sustanciales, abiertos a todos los temas, es decir, planteando el tema del feminismo, de la escritura de las mujeres, de las nuevas generaciones, también la apertura absoluta a la colaboración entre la propia familia teatral, el no aislarse. Entonces, en ese sentido, ha habido aportaciones muy importantes que luego, pues, algunas de ellas pues, han ido indudablemente a teatros, como puede ser La Cuarta Pared. Entonces, ¿cómo no destacar, por ejemplo, esa trilogía que es Las Manos, la trilogía de la juventud, con Las Manos, Imagina y 24/7, ¿no? O sea, dices, bueno, es una de las obras monumentales del teatro español del siglo XX. ¿Y eso de dónde sale?
Pues indudablemente de gente formada alrededor del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Entonces, en el tema de la danza también fue un impulso verdaderamente extraordinario. Un fracaso, pues lo que relativo es todo lo que intentó Guillermo en el tema de la ópera, que indudablemente fueron el estreno de 6-7 óperas contemporáneas, algo que el Teatro Real no ha hecho, que no ha hecho nunca. En un determinado momento, cuando Garrido también estaba al mando del INAEM, él se empeñó en la restauración del Teatro Real. Fue una equivocación, y hubiese sido mejor dejarlo como sala de conciertos. Pues igual sí, y haber hecho en la M30 o en la M40 un gran centro de ópera en donde hubiese escenarios a la italiana y escenarios circulares, lugares de la experimentación en cuanto a la ópera, dando juego a nuestros compositores. Entonces, algo que indudablemente al acabarse el Centro de Nuevas Tendencias, pues prácticamente desapareció, ¿no? Entonces, aunque luego pues Guillermo ha estado indudablemente montando óperas del propio Tomás Marco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero indudablemente ese germen que había ahí es algo que de alguna forma siguió a través de la lucha personal de gentes del teatro, de la danza, de la música, que indudablemente vieron ahí unos caminos nuevos, e indudablemente pues los siguieron y los siguen continuando y alimentando, eso desde luego.